Bueno, estamos en línea justamente con un investigador, un hombre, un joven periodista que viene trabajando hace mucho tiempo con lo que pasa justamente en el mundo, las inquietudes que se van dando. Hoy, aparte, digamos, del mundo, tema que él maneja y que genera justamente a través de su plataforma, ha editado hace pocas horas un nuevo libro, Anarcotiranía. ¿Qué título, no? La ideología oculta del gobierno global. Temón impresionante. Recién con Manuel Castro ustedes escuchaban, hablábamos de lo que está pasando en este mundo globalizado o desglobalizado, como digo yo, en los últimos tiempos. Ezequiel Kessel justamente es el autor de este impresionante libro, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Hola Pedro, ¿qué tal? Bien, Un bien. gusto estar acá después de tanto tiempo. De veras, Un gustazo. hace bastante que no hablamos, ¿viste? O sea, tenemos que Sí. hacerlo con más frecuencia, ¿no? Por Igual lo... admito, es culpa mía, ¿eh? Vos me invitaste varias veces, pero Sí, yo pero tenía un montón de cosas, así claro, me que imagino, entiendo. Sí nos pasa con muchos colegas, con así muchos tu investigadores, público así no que te dice nada. nada, te agradezco. Sí, la verdad que nos preguntaban, che, ¿qué pasa? No es que nosotros censuramos, porque a veces la gente se piensa que nosotros, bueno, hablamos con algunos de los invitados y después no se pasa algo, ¿no? Entendemos justamente la gran cantidad de compromisos que tienen muchos que a veces, bueno, no pueden estar con frecuencia como quisiéramos. Pero Claro, bueno, claro. ese te felicito por este nuevo libro. Contanos un poquito, porque este título encierra tantas cosas preocupantes para la sociedad local e internacional que realmente viene bien que charlemos y que nos cuentes un poquito cómo surge esta nueva presentación que estás haciendo con este informe realmente muy interesante. Bueno, el libro, Ujú. Anarcotiranía, todo el título surge de un tema de que se hablaba mucho en redes sociales estadounidenses y europeas durante el 2014 y 2016 Ajá. aproximadamente. Se había vuelto muy de moda el término para explicar las situaciones globales y las locales también, de por qué los gobiernos aplican leyes, hasta se podría decir tiránicas, contra la población, contra el Sí. hombre trabajador, Ujú. pero hay un montón de personas dentro de la sociedad que estas leyes no les alcanzan, como pueden ser los criminales y hasta los mismos Sí. políticos. Ujú. Muchos que combinan los dos son Sí, políticos y claro. criminales, ¿no? Hay como una asociación, ¿no? Parece ser. Y bueno, sí, sí. Y me sorprendía de que en países de habla hispana no había mención de este término, que a mí me resultó muy interesante, lo Ajá. estudié, vi un montón de charlas, hasta había conferencias en países de habla inglesa que directamente expandían este término, cada uno daba su opinión, Ujú. y veía cómo lo usaban como de piedrita para poder avanzar en otros temas. Entonces yo dije, vamos a hacer lo mismo y tomo la delantera, ya que nadie habló de nadie habla de este tema, uno lo Ajá. busca en Google y los Y sí. resultados en castellano son muy No poquitos. existen, claro. Sí, sí. Si lo buscas en inglés hay muchos Ujú. términos, perdón, muchos resultados. Entonces dije, bueno, vamos a usarlo también de piedrita para poder expandir todo el resto de temas. Ujú. Entonces, de ahí surge el título del libro, aparte que dije, esto va también bien marketinero, que es un título que la verdad Claro. que atrae bastante, ¿no? Sí. Viene Em, bien pensar eso como para generar también un poco más de expectativa, ¿no? De inquietud de la gente. por supuesto. Ujú. Entonces, a partir de ahí surjo con otros temas. Primero habría que explicar anarcotiranía como dos términos opuestos, porque si hay anarquía, ¿cómo puede haber tiranía? Sí. Claro. Entonces, esto surge de una síntesis hegeliana, o sea, de tener dos términos opuestos que se terminan combinando, en donde tenés una anarquía para cierto punto de la población, como Ujú. conté antes, y una Sí, tiranía para otro porcentaje de la claro. población. Ujú. Por algo tenemos acá en Argentina, bueno, creo que se me cortó la camarita, se está viendo, no sé por qué. Sí, sí, creo. A ver. Ujú. Ok. Y acá en Argentina creo que es uno de los países en donde mejor Ujú. se ve que esto existe. Claro. Como a la persona trabajadora se le cobran un montón de impuestos, te dicen, hoy en día te dicen, no podés salir a veranear al país, que bueno, para mí está perfecto que veranees acá, pero te dicen, vos tenés que ir acá, no podés salir, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, pero los políticos están en Costa Rica, Sí. se van al Caribe, se van Pasean para acá, como se van si para no allá. pasara nada, ¿no? Y claro, y te Sí. dice, pero ¿cómo puede ser? Ni hablar 2020 de que tenía gente que no podía pasar las fronteras provinciales, tenía que llevar a sus nenes a operarse y no podían, pero en el gobierno estaban haciendo fiestas, como si nada. Y no solo acá, a ver, porque el argentino mira mucho como, uy, esto pasa solo en Argentina. No, a ver, Boris Johnson en este momento está al borde de un juicio político por haber estado
haciendo fiestas durante 2020 también. Ujú. Mientras te decía que el mundo se estaba terminando, él Sí, estaba de fiesta con cosas raras blancas en la nariz, o sea, ni siquiera es que estaba teniendo fiestas vegetarianas, estaban fiestas bastante fuertes, bueno. Y ahora, yo creo que también que ahora empezó diciendo, bueno, vamos a liberar el país completo, porque claro, si el tipo está al borde de que lo saquen de su puesto de primer ministro, y bueno, ahí es donde empieza, la tiranía empieza a ceder cuando los políticos están en la cuerda floja. Bueno, claro. Ujú. entonces, a partir de ahí es donde surge anarcotiranía, donde tenemos los dos sistemas de anarquía y tiranía, pero dependiendo a qué parte de la sociedad. Claro. Ujú. Después el subtítulo, la ideología oculta del gobierno global, es porque ideología oculta, ¿cuál sería? El de narcotiranía. Y el gobierno global no como que simplemente haya Sí, sí. un gobierno en general, sino todas las ramas que Ujú. generan toda la construcción internacional hoy en día, como puede ser la ONU, las grandes empresas internacionales, el Foro Económico Mundial, las distintas ONG, todo este conglomerado de muchas entidades que hoy en día comprendería un gobierno global, porque fuera de que ellos no sean un gobierno, desde arriba bajan línea y nuestros gobiernos locales los terminan llevando a cabo contra nosotros, obviamente. Entonces, Sí. a partir de ahí también voy generando otros temas, Sí, sí, te como escucho. Ujú. el marketing politiquero, de cómo hacen siempre para volver a venderte los mismos candidatos, las mismas ideas, de cómo te pueden decir, por ejemplo, a ver, mejor ejemplo acá en Argentina, Javier Ujú. Milei, cómo nos Sí. vuelven a vender al Sogaray y a Caballo otra Otra vez. vez, Es claro. la Es una cosa otra que no se vez. entiende, ¿no? O sea, a ver, vos que estuviste investigando esto, Sí, yo lo hablé ya con algún psicólogo, con psiquiatras, hay un problema serio de gran parte de la sociedad argentina, ¿no? Evidentemente, acá hay una falta de resolución de incoherencia generalizada, sí, enfermiza, ojo, a prestar atención con esto, porque ya la Argentina tiene larga experiencia en esa materia y como que se vuelve a repetir, así como se han reciclado personajes impresentables y que están allí todavía pululando y dando vuelta. Por eso hay un porcentaje justamente, estimado Ezequiel, de que cuando ve a algunos funcionarios en el exterior, gente que se ha exiliado, que se ha tenido que ir porque le cagaron la vida, lo estafaron, lo chorearon durante décadas, los termina puteando estos personajes. Lo llamativo es la falta de huevos y de coherencia que tiene la gran mayoría de los argentinos, ¿viste? Que se ha prestado a todo este juego de la estafa permanente que tiene el país, ¿no? claro, claro. Es que siempre terminas viendo todo este marketing politiquero, Claro, es exactamente igual al de los productos, porque exacto. uno que ya Peor compra una todavía, porque marca, es más sí, berreta y es abusivo, ¿no? Eso es lo claro, dramático que todavía parece ser que mucha gente no lo ha interpretado. Tenemos cientos de analistas, ¿viste? Estos que pululan, los operadores económicos y políticos y sociales que operan a través de consultoras, de bufé de abogados, toda esta camarilla que se ha conformado, que tal vez yo creo que formaría parte de este sistema de anarcotiranía al cual vos estás haciendo referencia, ¿no? por supuesto, por supuesto. Ujú. Más que nada porque termina llevándote siempre a que uno no pueda querer una liberación porque Claro, está esperando que este nuevo producto, sea político, claro. te termina salvando. Entonces caemos todos siempre en la lógica de Homero Simpson, Y de sí. decir, votamos a los políticos para que piensen por nosotros. Ahora la gente ve esta serie en la televisión. Hay muchos argentinos y latinos que ven justamente esta serie. ¿Cómo es que no toman conciencia? Porque vos fijate que hay productores, hay realizadores que llevan de alguna manera la compleja y vergonzosa situación de la Argentina, este, para explicarles a ver si entiende la sociedad y sin embargo no pasa nada, ¿no? Hay complicidad de gran parte de los argentinos, o sea, esta Argenlandia vergonzosa que vivimos, está conformada justamente por el aval que le da gran parte de la sociedad. Sí, 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 porque uno, la culpa no es del chancho, sino el de que le da de comer. Y Lo digo claro, siempre, si la claro, gente sigue, a ver, claro. para mí siempre el iPhone es uno de los mejores ejemplos para hacer estas Sí, comparaciones, acá. porque no veo ahí si es un iPhone ese, Sí, no, pero... no, no, este no, no. Ah, Pero porque a ver, ¿qué
¿Qué sucede? La gente, por qué las perdóname, pero mira, la ah, gente mientras estamos hablando de eso, ya te empiezan a mandar infinidad de mensajes, ¿viste? Y hay gente que está a favor y en contra, como siempre, y es entendible, por eso este es un sí, programa sí, claro. y somos un medio de comunicación totalmente libre, independiente, bien pluralista, como no lo son otros, ¿no? Que operan a favor de un sector o de otro, pero con algunos mensajes que uno recibe te das cuenta de la falta de raciocinio que tiene gran parte de la sociedad y lo vergonzoso que muchos de esos mensajes que recibimos vienen o provienen de funcionarios o de políticos o gente que sabemos de alguna manera asesora o son laderos de algunos de estos personajes impresentables que tiene la Argenlandia hace muchas décadas, ¿no? Claro, claro. Ahí para darte el Oh, ejemplo de también. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo puede ser que ya vayan 13 o más versiones de iPhone y todavía la pantallita sea tan frágil? ¿Por claro. qué pasan estas cosas? Claro, porque la gente sigue avalando, sigue comprando, entonces directamente dicen, ¿para qué mejorar la calidad de esto? Te vendo a lo Sí. sumo un protector que te venga con el teléfono y listo. Ahora, Y vos decís, pero claro, ¿cómo se entiende, Ezequiel, que la gente siga comprando pescado podrido? O sea, estamos como en la época, viste, de los pueblos originarios, de los sí, sí, indios, de los indígenas, cuando venían, viste, los españoles a colonizar y asesinaban, como pasó en América, a cientos de miles de ellos, y había algunos, pero en ese entonces eran menos, los claro. que se acoplaban justamente a este curro, a este negociado de destrucción de las Américas. Es tal el nivel vergonzoso que tiene gran parte de la población de los argentinos que con esta incoherencia que están demostrando habilitan a que este sistema de corrupción permanente, decadente, que ha llevado una grieta magnífica favoreciendo estas operaciones marketineras que se han dado en la Argentina en los últimos años, monopolizada por 2 o 3 sectores, siga aconteciendo y que la gente no se dé cuenta, no despierte. Y es el tema de la comodidad. Cuando la verdad una sociedad Ujú. está muy, muy cómoda, es muy difícil, a pesar de los problemas que tiene el Claro, país, sigue habiendo una comodidad porque los servicios a ver. básicos, hasta en los sectores más pobres, se pueden conseguir Ajá. en menor o mejor medida. Sí. Los cambios reales suelen darse cuando ya no hay un acceso tan fácil a esos recursos. O sea que la Entonces, gente, que el argentino, gran parte de ellos se conforma con tomarse su copa de vino, poder ir y comprarse una zapatilla realmente para muchos que es inalcanzable y sí. poder adquirirla a pesar de que son productos truchados que están siendo permitidos también por la operatividad corrupta que tiene el sistema de comercialización de la Argentina. O sea, todo este sistema que han armado, de alguna manera, porque hay armado un sistema de marketing y de comercialización que favorece a una, digamos, manga de sinvergüenzas que se enquistaron dentro del poder y que operan en combinación con empresarios, sindicalistas y también con parte muchas veces de la justicia que habilita y que deja esto que siga corriendo, ¿no? ¿Forma eso parte de la historia que vos desarrollás en este libro nuevo que acabas de emitir, donde utilizás una palabra muy impactante como es la del mismo título, ¿no? Claro, también hay un tema mucho más importante, A ver. es que la gente sigue pensando en los políticos como seres independientes. Yo Mm, eso en el libro explico bien de mm, que no es algo tan sencillo. sí, Sucede que siempre antes de las elecciones en Argentina hay una reunión muy importante la en el previa, Hotel ¿no? Alvear, Sí, que es la reunión de la America Society Council of the Americas, sí, una reunión creada por el mismísimo David Rockefeller, ajá, ya fallecido, pero sí, bueno, lo continúa su secretaria Susan Siegel, que ujú, apareció en TN, a ver, uno lo busca, está en las sí, entrevistas que le han hecho. ajá, Y entonces ahí es donde le toman examen a los políticos antes de las elecciones. sí. Entonces ahí los políticos cuentan qué van a hacer, A cómo lo ver, van a ¿para dónde hacer, van qué a quieren correr, hacer. digamos, ¿no? ¿Para dónde van a Claro. ir? Claro. Ujú, Y no solo se entrevistan con Rockefeller o ahora Susan Siegel, sino también ujú, están los dueños de las grandes empresas. A ver, está claro. Larry Fink del fondo BlackRock, Ujú, está Eduardo Elstein, sí, está Midlin, a ver, está Mañeto, a ver, ajá. todos ellos van de las grandes empresas, se reúnen ahí para ver qué candidato es el que más les Les gusta. conviene, y que les conviene a ellos, ¿no? Ahora estos empresarios Claro, claro. argentinos, porque muchos de ellos son argentinos que están negociando, operando para, por supuesto, mantener y ampliar sus negociados y sus corporaciones, y
teniendo, digamos, la posibilidad de tener mejoramiento en la rentabilidad. ¿No piensan estos empresarios argentinos que se reúnen justamente con estas personas que digitan las economías internacionales, el perjuicio enorme que le están haciendo a su propia patria? Pienso que no les interesa, porque si no, no actuarían de esa manera. Pero lo curioso es que no hay una claridad de parte justamente de algunas corporaciones que ya sabemos muchos cómo operan, cómo son permeables a los gobiernos de turnos, porque en definitiva ellos también, a ver si me equivoco o es un poco así, generan la posición de los gobiernos que se van, turnando en la Argentina hace muchos años. Claro, porque se van turnando, En el pero si poder, arriba claro. los que digitan y los que dicen vos tenés que hacer esto, lo otro son los Sí, mismos, entonces no te cambia mucho de que elijas a uno o elijas a claro. otro, Ujú. porque termina siendo Siendo más de lo exactamente lo mismo, mismo. claro. Por eso yo tengo siempre una idea un poco controvertida, A ver. pero para mí termina siendo lógica que en verdad uno cuando se postula a un puesto político se le tiene que prohibir legalmente salir del país salvo para temas diplomáticos. Entonces, Ajá. evitás, ¿por qué los políticos no les importa nada, como dijiste? ¿Qué Porque se problema? escapan, se ¿No tienen rajan, problema se en afanan todo hacerle y un se mal a la rajan. patria? Claro, Pues se toman un avión y se van. Si se prende exacto. todo fuego, chau, me voy. Ujú. Entonces debería ser como era el Papa originalmente. El Papa no podía salir del Vaticano, era un Exacto. prisionero del Vaticano. Y Ujú. bueno, yo creo que sí. A ver, si vos estás en un puesto político, tiene que ser porque realmente querés hacer algo bien por el país. Exacto. Entonces no hay ninguna razón lógica por la que tengas que irte si vos estás ahí cumpliendo una función. Lógico. Entonces, Ujú. si tenés un puesto político, te tenés que quedar. A lo sumo, si cumplís 70 y hace 30 años que ya no ejercés, bueno, te podemos dejar irte. Si Sí, no, claro. no le veo Tomate razón. una, Es ahí sí controvertido lo ahí que digo, tomate sí, unas pero vacaciones es porque lógico. laburaste y favoreciste a la nación, al pueblo, ¿no? Claro, Le claro. brindaste un Si no, servicio razonable de acuerdo a lo que prometiste. Pero curiosamente, los políticos de la Argentina, en la gran mayoría, sacando contadas excepciones, hacen todo lo contrario y después terminan, viste, cobrando tremendas jubilaciones, como lo que estamos viendo con la propia vicepresidenta de la Argentina actual, que cobra realmente una fortuna cuando hay gente que se muere de hambre, ¿no? O sea, no hacen donaciones justamente para resolver o para beneficiar a la sociedad. O sea, se especula con toda esta cuestión. Lo mismo que ha hecho Milei, por ejemplo, con el tema de sortear el sueldo. Al tipo, el sueldo ni le va ni le viene porque gran parte de estos empresarios a los cuales estamos haciendo referencia son los que lo mantienen y lo sostienen porque operan a favor de ellos. pero Pedro, hay Toda un la tema casta más con lo de política Milei. que ellos mismos critican y que después terminan conformando, o sea, se integran, porque vos fijate que en las diferentes facciones de los partidos políticos tenés empresarios ya que han venido manipulando a la sociedad a través de las operaciones engañosas que generan estos representantes de la política o entre comillas supuestos líderes, engañadores y estafadores mentirosos que le han cagado la vida a varias generaciones específicamente en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Pero también sobre el tema que hablaste de Milei, uno dice que, mirá, qué bueno que donó el sueldo, pero habría que ver cuánta plata ganó donando el sueldo, porque Claro, nadie leyó la letra chica de la exacto. página donde uno tenía que poner sus datos, Sí, en donde te dice que esos datos estaban completamente libres para ser libres, vendidos. claro. Entonces, Mm. ¿cuánto ganó vendiendo nuestros datos? Ahí está. Porque si es solamente Mm. un sorteo, es solamente poner un mail, pero si te pide más datos, unos Claro, son, ¿no? aparte raro, con un kirchnerista, la verdad, Sí. todo Ahora, muy raro. A ver, hay yo ahí no mucha, me voy a meter. sí, hay mucha idiotez de parte también de la sociedad, convengamos eso, Ezequiel, porque si no, no se prestarían a este juego, ¿no? La falta de cultura, de Sí, sí. orientación, justamente por la manipulación y la operación mercenaria que ejercen los principales medios de un lado y de otro, lo lleva a esto, ¿no? A que la gente se conforme o que sea seguidor obsecuente de los tradicionales panqueques y camaleónicos de la política que ya están hace décadas y de los nuevos que ingresan con un nuevo verso distorsionador de la realidad, pero que en definitiva van a terminar haciendo lo mismo que están haciendo los que ellos critican, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, por eso al capítulo se llama Estado, Empresa y Político Producto, donde Ajá, directamente las comparaciones que hago de lo que son los políticos, uno lo lee y yo creo que se va a quedar como, ah, tiene razón. Es sí. como, el marketing siempre es el mismo, no importa el Ujú. ámbito a donde, Apunte, ¿no? donde lo enfoques. Claro. Justo ahora, si YouTube lo permite, porque el video está hace bastante en revisión, pero espero que sí, Sí. donde cuento la historia del tabaco, de la industria tabacalera, Ajá. y uno ve que todo lo que se hace con
con la venta de los políticos hasta del tema, eh, el tema de las farmacéuticas y todo, usan exactamente siempre el mismo marketing, hace 100 Exacto. años es Ujú. exactamente el mismo, Sí, solamente lo van adaptando dependiendo, claro, ¿no?, a qué a es lo los que quieran tiempos, vender, ¿no? pero es el Claro. mismo, todo el mismo. Ajá. Ahora, esta estrategia que utilizan para hacer sus grandes negociados, siempre con la avidez de tener mayor rentabilidad, ¿no habría una razonabilidad si estos líderes opuestos o personajes pensaron un poco de favorecer mínimamente a las sociedades, porque realmente esto va generando cada vez más grieta, y si bien ese grupo de obsecuentes que específicamente tiene la Argentina, básicamente por la falta de cultura, de capacitación, porque le han trastocado de alguna manera la mente, las neuronas a la sociedad y la llevan de un extremo a otro, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. pasa en la República Argentina? Y yo esto lo vengo analizando y estudiando hace 4 décadas, no es de ahora, ¿no? A raíz justamente de las entrevistas, de los diálogos que vamos estableciendo durante los últimos años con todos estos personajes que se meten en la política y que están avalados por estructuras comerciales y corporativas para posicionarlos y llegar en algún momento al poder para después posteriormente favorecerlos a estos personajes, siempre es la misma cuestión lo que pasa en la Argentina. No tan así, vos fijate en Brasil o en el mismo Chile, que si bien la izquierda vuelve a ejercer, a ganar el poder, hay una separación de alguna manera de la clase dirigente política con los empresarios, el sindicalismo y la justicia, que de alguna Claro. manera trabajan medianamente de forma independiente. Eso específicamente en la Argentina se perdió totalmente, ¿no? Hay una corporativización generalizada en toda la estructura. Eh, ¿Qué puede pasar de ahora en más? Arris, también esto te lo pregunto porque vos seguramente estuviste investigando y te habrás dado cuenta la relación directa que hay con el narcotráfico, todos los hechos de corrupción que tiene la Argentina, que la ha desmembrado. Se perdió la república de alguna manera y parece ser que los argentinos no se han dado cuenta, no han despertado y dejan que esto siga corriendo. ¿Hasta cuándo puede ser tolerable una situación de estas características cuando vos tenés un avance de la corrupción estructural totalmente desbarrancada y donde no hay, digamos, una concreción real de una propuesta política y social que le mejore en un futuro la vida a la sociedad? Y creo que si hay algo que ha hecho muy bien el marketing politiquero es meterle al argentino una dicotomía partidaria. Esto ya lo Ujú. decía Lustó, que para él Sí. lo ideal era que Argentina tuviera un sistema bipartidista como Estados Unidos. Entonces nos fueron metiendo el sistema de Estados Unidos demócrata-republicano, bueno, los Ajá. K, los M, ¿para qué? Para tener a la gente siempre fanatizada con una ideología, a pesar de que en Estados Unidos vienen todos de exactamente los mismos lugares. A ver, la famosa elección de Bush contra Kerry, y los dos eran miembros de la misma agrupación de las Skull and Claro. Bones, que hasta en la Mm. televisión le preguntaban, pero ustedes dos se están enfrentando, pero son de la misma agrupación, ¿cómo es Sí. el tema? Y el Ujú. tío, no, no puedo hablarte de eso. Claro, entonces acá Se van pasa por la exactamente lo tangente, mismo. claro. Se ha dado como una especie también, bueno, ahora continúo, pero para no terminar lo anterior. Sí. Entonces es muy difícil que la gente, al estar tan fanatizada con su idea, sea Sí. vacía o no, de yo soy K, soy M, o peronista, lo que sea, o liberal, Sí, o anti de o lo que sea. que Sí. termine criticando cuando él ya compró la idea, ya compró el Claro. producto. Entonces es muy difícil de Ujú. que diga, sí, al final el celular que me compré anda para el... Sí. porque ya está, ya gastaste, Claro. gastaste $1000 En ese equipo y no te quedaba en ese otra. equipo. Es Claro. muy difícil que digas, la verdad, hubiera gastado 200 y me compraba algo que más o menos funcionaba igual. Bueno, Cuesta hacer un mea culpa de alguna manera, Ezequiel, ¿no? O sea, del cuesta, error que uno sí, sí, comete porque cae justamente en esa publicidad marketinera engañosa que se ejerce justamente en la mente de las personas, que es lo habitual en estos claro. tiempos, ¿no? Claro, claro, Ujú. por supuesto. Entonces terminan enamorados de una idea Ahí está. más allá de, porque a mí me parece perfecto que uno vaya a votar y diga, yo voto a esta persona porque creo que a mí me beneficiar. Digo, me parece perfecto que alguien diga, yo voto porque siento que a mí individualmente me va a beneficiar. Perfecto. Sí. Pero la gente, yo no creo que vote por beneficio, vota porque está votando una idea. Ujú. Em,
Y acá en Argentina, aparte, se ha dado, sin aplicar el sistema parlamentario que tienen muchos países de Ahí Europa, está, claro, se ha terminado con o sea, se terminamos en el mismo sistema de coaliciones y ya nadie vota partidos, se votan claro. los frentes. Esto El viene frente, pasando, fíjate, de la época sí, de Chacho Álvarez cuando llega al poder con De la Rúa, que es un poco el claro ejemplo que tiene alguno de los integrantes de la sociedad que analiza estas cosas, que a partir de ese momento empezó a trastocarse todo desde el propio Congreso de la Nación de la Argentina. No hubo una concientización de los representantes de cada una de las provincias para generar un recambio que genere una expectativa de limpieza, de claro. blanqueo de la política en el país, partiendo de la base de que cada uno de los representantes tiene 70, 80 asesores, donde están sus amantes, sus amigos, sus alcahuetes, chupamedia, que ya eso demuestra claramente la corruptela del propio Estado que genera una destrucción de la República. Si Claro. no se ha tomado conciencia de eso, ¿cuál es el futuro que le depara a los argentinos? Porque hay una inconsciencia muy grave que tenemos en no producir realmente un control serio de esos funcionarios que nosotros mismos llevamos al poder para que resuelvan los problemas o para que ordenen las estructuras del Estado. Y en vez de ordenarla, generan cada vez mayor descontrol, mayor, digamos, sistema de inoperatividad como se ve habitualmente en los últimos años. Claro, porque es otra forma también de mantener al ciudadano controlado, cuando nunca sabes qué es Ujú. lo que el político va a hacer realmente. A ver, uno Claro, mira el caso de Rusia y siempre se sabe perfectamente qué es lo que va a hacer, lo que Putin va a hacer, porque deja bastante claro cuáles son sus políticas, claro. además que está hace un montón de años en el poder y uno ya Ujú. sabe qué es lo que va a hacer, ya sabe qué es lo que está votando y por algo la mayoría de Rusia lo sigue votando, porque Ahora, eso sabe, significa de alguna manera que este ejemplo que tiene Rusia o que tiene China demuestra que los sistemas democráticos no son adecuados o no favorecen las necesidades de los pueblos, porque evidentemente el caso puntual de la Argentina, que ya viene durante muchos años con golpe de Estado, con gobiernos militares y democráticos, donde justamente uno de los partidos generalmente es golpista del otro competidor sí. o le mina el camino, como lo que viene pasando en la Argentina hace décadas, y la población, la sociedad no entiende esto, no se ha dado cuenta, porque lo más reciente es lo que ha pasado justamente en el transcurso de los gobiernos democráticos de los últimos tiempos de el doctor Alfonsín, lo que pasó con Menem, lo que pasa con Dualde, después esa variedad de presidentes de horas que tuvo la Argentina, y que desemboca justamente en una coalición, a lo cual vos hacías referencia, donde Chacho Álvarez integra justamente una alianza con un partido tradicional como es el radicalismo y que después prácticamente como que él mismo lo termina desbancando porque genera una salida intempestiva del Sí. gobierno y le genera una debacle que termina con el helicóptero famoso de la Rúa. Después vienen otros hechos y acontecimientos, ¿no? Que son raros de entender. La Argentina que intenta recuperarse, el intento de Néstor Kirchner, el pingüino que viene con una fuerza, una energía para liberar supuestamente el entramado de los curros que hay dentro del Estado y se termina abrazando una caja fuerte. Y después vemos lo que pasa justamente con Cristina Kirchner. Intenta como posicionar al país para blanquear la imagen decaída que tenía. Vemos lo que pasa con Macri y ahora con Fernández que está como inactivo, ¿no? Demostrando que es un país que no tiene un programa claro para que justamente uno pueda organizarse, planificar. ¿Cómo hace un país para salir justamente de esta situación perversa, anárquica que existe hace tanto tiempo? Y mira, justo para explicar lo que estás contando es eso, es el marketing de cómo, pues este libro tiene mucho marketing, Ajá. porque básicamente también es mi área antes de meterme en periodismo, también es mi área, el Ujú. diseño y el marketing. Sí. Entonces, de claro, cómo se vuelven a revender, porque cuando la figura de los Kirchner, a ver, recordemos que en las legislativas
habían caído en todas las legislativas, siempre les fue mal, gracias a un cierto personaje, no sé si conocen, se llama Alberto Fernández, Ujú, que siempre operó en contra de la propia gente que se supone que estaba con él ujú. para que siempre le fuera mal. Entonces, siempre la imagen de los Kirchner siempre fue cayendo y ahí por eso también vienen con el tema del matrimonio gay, que les permitió ascender de vuelta en las encuestas, que les fuera mejor. Y así es como ellos se vuelven a vender, especialmente porque primero Cristina era Cristina Kirchner. Bueno, Ujú, después era Cristina Fernández de Kirchner. Y claro, ahora es solamente Cristina Fernández. Entonces claro. es el mismo producto que le fueron cambiando. El nombre sigue siendo la misma. Ah, Alberto Fernández. Alberto Fernández, ¿qué pasó? A ver, Alberto fue el tipo más odiado del kirchnerismo, y no lo digo yo, lo decía 678. A ver, le ujú, hacían programas que lo defenestraban, pero lo destruían. Y después, los sí, misma gente, 678, que te decían, es lo peor que existe, te dicen, él va a ayudarnos a volver a la claro. patria peronista, votémoslo. Y digo, pero hace unos años me dijiste que lo Sí, había sí, que por eso. encarcelarlo, ahora lo tengo Sí. que votar. ¿Cómo Por es eso es esto? inentendible la actitud que tiene la sociedad de la Argentina, ¿no? El ciudadano que permite, habilita, inclusive dentro de los mismos sectores que acompañan al gobierno actual, los sectores de la cámpora, donde hay muchos, cuando yo hablo con alguno de ellos, me dice, mira Pedro, sí, lo que pasa es que no nos queda otra porque realmente hay que recomponer la imagen y la única que queda por ahí, o sea, puede haber un fusible, que es bueno, echarle toda la culpa a Fernández, ¿eh? Claro. O lo que pasó con Macri, viste que bueno, o con Peña, que realmente por la inadecuada falta de diálogo entre aquellos que eran de la oposición o inclusive hasta algunos comunicadores sociales que le decían, miren que están equivocándose en el camino, esto no es así. Vos hablabas con algunos ministros en la época de Macri y algunos te atendían y después cuando le planteabas algunos de los reclamos que hacía la sociedad, porque muchos de nosotros lo hicimos, le decíamos, che, mirá que está haciendo ruido tal tema. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y después cuando vos lo llamabas y les preguntabas, che, ¿te acordás de ese tema que hablamos? Y no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué estás en un cargo público? ¿Para qué estás como funcionario si no podés resolver los problemas? Hoy se da exactamente lo mismo. Vos fijate lo que pasó en la estructura del propio Ministerio de Educación. Un hombre como Trota que fue de alguna manera el que planificó y organizó la campaña marketinera, promocional, la movida de la estructura política, termina siendo exectado de una manera vergonzosa, a pesar de que, bueno, lo van a tratar de cubrir y respaldar con un montón de cosas, opera internamente dentro del propio gobierno con otros ítems. Pero Sí. eso demuestra que la sociedad no ve con claridad cómo la van embaucando, se deja engañar y habilita a que justamente estas manipulaciones corporativas y políticas sigan destruyendo el futuro del país. Es que prefieren no creerlo. Ahí está el parte de la comodidad y la tranquilidad, es no creerlo. Justo No de lo creerlo. que te venía Ah, mencionando sobre el tema del bipartidismo y todo, ajá. ¿cómo me vienen a decir de que en Argentina existe pluralidad de partidos e ideologías cuando, por ejemplo, debate del aborto? Ujú. Ambos, el macrismo y el kirchnerismo, algunos votaban que sí, otros que votaban que no. Entonces, eh, ya está, terminemos con los partidos y directamente instalen, a mí no me gusta para nada, pero instalen directamente, blanqueen Claro. un sistema parlamentario de coaliciones. ¿Cómo puede ser? Acá tenemos en Argentina, que tenés, bueno, por ejemplo, los liberales que están todo el tiempo, ¿por qué la izquierda? ¿Por qué Marx? Sí. ¿Por qué? En Alemania, ¿cuál es la coalición que gobierna ahora? Es el Partido Libertario, igual que el de Milei, con la izquierda más izquierda de todo el país. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de que hay intereses por arriba de las ideologías. Ujú. Y sobre la reventa de la ideología, también hay una más que quería decir. Tenemos hoy en día que es la ídola de la derecha liberal, de la derecha como semi-autoritaria, para no Ujú. decir tan fuerte autoritaria, pero sí, que es Patricia Bullrich, y que la Ujú. gente se olvidó que Patricia Bullrich era montonera. Claro. Se olvidaron de esa Claro. parte. A ver, Sí, yo cuando la es entrevisté hace muchos impresionante. años atrás, justamente planteé, entre otras cosas, justamente su paso dentro del PJ, etcétera, etcétera. Y ella hablaba, digamos, en ese sentido con bastante claridad. Después se fue adaptando y fue la única que se enfrentó al sindicalismo. O sea, ¿quién fue la que se enfrentó con el sindicalismo moyanista? Patricia Claro, Bullrich. claro. O sea, hay cosas para reconocerle que han sido buenas de Patricia. Hemos visto realmente su trabajo en materia de seguridad, que hizo un buen trabajo. Ahora, bueno,
realmente desarmado por los intereses creados justamente de las corporaciones, ¿no? Que terminan generando mayor problemática a los ciudadanos. Pero hay cosas que sí, son medio inentendibles, ¿no? Cómo son permeables y se manejan de manera camaleónica, Sí. de alguna manera engrupiendo a la gente. Ahora, ¿esto pasa por qué, Ezequiel? Porque hay un buen trabajo marketinero político que a veces no logra sus efectos, o porque realmente está la desorientación que tiene la sociedad que les permite que sigan jugando con sus propias vidas y con sus intereses y con su futuro, cosa que esto viene deteriorando la calidad de vida hace décadas de varias generaciones en la Argentina. Las dos cosas. Mm, Especialmente siempre desviar la mirada de la gente hacia un enemigo que sea mm, distinto al gobierno, porque claro, a ver, no es la incompetencia, siempre es, no, porque son los partidarios de la oposición, no, de la otra oposición, y bueno, con lo que pasa hoy en día, no es el gobierno el que te cierra el que te cierra los locales, el que no te deja salir del país, el que no te deja hacer esto, el que te empobrece, el que... no, no, son en verdad la gente que no quiere aceptar la terapia genética. A decir, no, pero amigo, claro, no, ese es el gobierno el que te lo están sí. poniendo, no soy yo. Entonces ahí tenés siempre desviemos la atención de la gente hacia otro. En Estados Unidos pasa constantemente. Y bueno, a ver, siempre es la internacionalización de los conflictos y siempre es ir probando. No es coincidencia justo que mencioné lo de los Kirchner aprobando el matrimonio gay, que al poco tiempo, cuando la imagen de Obama estaba por el suelo, Sí. de repente siendo que Obama era, a pesar de ser demócrata, era súper conservador, él y Ujú. Biden, de repente te dicen, bueno, sí estamos de acuerdo. Sale Biden, no Obama, sale Obama, perdón, sí, sale Biden a Sí, decir, Biden, sí. Ujú, no, sí, yo estoy de acuerdo con el ujú, matrimonio gay, y a la semana sale Obama a claro. decirlo, y obviamente ¿por qué lo hicieron? Porque ya habían visto, se pidió que se aplicara en Argentina, vieron los resultados y después lo aplicaron Claro. ellos. O sea que nos Entonces se tienen utilizaron como muchos, conejillo de la India, como hicieron con las vacunas también, ¿no? Con toda la operatoria. claro, La Argentina como es el campo de prueba para ver qué tipo de reacción hay y de ahí experimentar como para ver cómo se conforman otras operaciones a nivel internacional. O sea, un tema sí, realmente que esto es muy importante lo que vos decís, aclarar esta situación, porque seguramente la gran mayoría de los oyentes y televidentes que nos están viendo y escuchando no tienen ni la menor idea. Y esto se produce justamente por el engaño en la comunicación engañosa mercenaria que existe en la Argentina hace décadas. No hay medios independientes serios que planteen estas cosas con absoluta pluralidad y libertad. por Nos supuesto. hemos transformado en una pseudo democracia engañosa y especuladora entonces. ¿O me equivoco? Claro. No, no, es que es así, uno siempre Ujú. termina especulando, y lo malo es que siempre especula hacia lo peor, a de que va a surgir lo peor, pero justo que antes me preguntaste cómo salir de este pozo, Sí, y el tema que siempre lo primero es con educación, y eso es lo que falta en lo que este falta, país, claro. porque si uno termina aparte que no solamente una educación, que se necesita una educación política de entender cómo funcionan las estructuras de poder, que bueno, eso es lo que llevo desde 2018 explicando en mi Sí. programa, Ujú. sino también desde el punto de vista de entender cuando uno mira para afuera, porque a ver, el argentino, por ejemplo, mira mucho a Brasil y dice, va, mira qué bien que le va a Brasil. Pero, ¿por qué Brasil le va bien? Porque Brasil piensa con su propia moneda. Brasil Exacto. le mostrás un dólar, a los brasileños les mostrás un dólar y yo estuve en Europa Se te brevemente. ríen, En sí. Europa les preguntás, ¿te puedo pagar esto con un dólar? Y te ponen una cara de Claro. repugnancia Y tremendo. A sí. ver, Ujú. en general, y eso ya es un tema, que si uno no respeta su propia moneda, es Estás listo. muy difícil, porque el arma más fuerte que tienen Es eso. muchos Exacto. países es tener una moneda Ujú. fuerte y pensar tu comercio por medio de la moneda de De tu esa país. manera. Si tenés internacionalizado tu comercio, como pasa en Argentina con todo lo que se importa, entonces es muy difícil Difícil, porque claro. aunque intentes mantener tu moneda a un precio estable, si tenés que seguir trayendo cosas para poder completar tu ciclo productivo, entonces Estás los precios dependiendo nunca lo vas a siempre, poder claro, no mantener. cierran tampoco. Ahora, es una falta de patriotismo, de honorabilidad que tienen justamente aquellos supuestos líderes o gobernantes de turno o representantes del pueblo. eh,
que de alguna manera se complotan para generar esta distorsión porque ellos hacen sus negociados. O sea, eso lo sabemos perfectamente en la Argentina. Aquellos que venimos estudiando y evaluando lo que pasa, cómo se van reciclando, te das cuenta que es así. Sí, Es un tema deliberado, ¿no? ¿Por qué le permite la sociedad argentina que siempre vuelvan a estar los mismos personajes engañosos o que ingresen aquellos que muchos sabemos están respaldados o negociando con los empresarios, los sindicalistas, que son los que siempre generan el manejo de la estructura socioeconómica de la Argentina, que ha llevado una destrucción y una decadencia como nunca se ha visto históricamente en los últimos 50 años? y creo que es por falta de memoria. Ujú. Y aunque uno tenga un poco de memoria, siempre el marketing politiquero termina superando cualquier prejuicio que uno pueda tener. Lo mismo que te digo con Alberto Fernández, cómo puede ser que hace unos años me digan es lo peor que existió en el mundo, 678, y de repente me digan, no, bueno, sí, lo tenés que votar, es la nueva esperanza y salvación. Y aparte, ¿cómo te lo venden? Si uno mira el documental que le hizo Clarín a Ajá. Alberto Fernández, donde él cuenta su historia de cómo él, que es una cosa de, hay que ser muy inocente y por desgracia yo creo que mucha gente es el target realmente que tenía Mañeto cuando hizo ese documental, Sí. de decir, Alberto estaba en su, que el tipo cuenta, dice, estaba en mi casa tranquilo y de repente una llamada, digo, hola, sí, ay, Cristina, Sí. y dice, Alberto, necesito verte. Y cuando llegué a su casa me mostró la foto de sus hijos, de su... Digo, ¿quién se puede creer esto? Por favor, Claro. es tan ridículo. Y bueno, por desgracia, yo creo que mucha gente se cree una Se historia cree esa así, de que uno historia, ¿no? está, de que los políticos Ujú. están sentados en su casa y dicen, wow, tengo que salir y Ir tengo con que ese enfoque, ¿no? enfrentarme al malvado macrismo y salgo. Y así Sí. salió Alberto. Ajá. Sí. Es un delirio. El Pero Superman, ¿no? bueno, El Superman argento que le va a resolver los claro, problemas, pero que bueno, sabemos que no están así, que va a estar, viste, manipulado o titereteando por todos lados como se da justamente dentro de la estructura sí. política de la Argentina. Ahora, tenemos esos personajes. El resto de los políticos, no hay ningún Ilía, no hay ningún Jaroslaski, no hay ningún Bravo, no hay políticos que tengan un mínimo de decencia, que hablen con un poco más de claridad y que ejerzan en el propio Congreso de la Nación y planteen estas cosas como para ver si se puede resolver esta cuestión, porque es lo que está faltando, ¿no? Cuando vos tenés una gran cantidad de diputados que se van de joda, que son recién electos, y se van de vacaciones a Disney o se van a las playas brasileras o Europa, está demostrando realmente que ellos saben de que el objetivo es llegar ahí para seguir, digamos, currando o afanando o pasándola bien, y les importa tres carajos lo que le pasa a la gente. Eso es viable en una república destruida como es la Argenlandia de estos tiempos y que no tiene un proyecto, un programa de una salida concreta y cuando sigue especulando, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, y titiretea, o sea, camaleónicamente por un lado con los Estados Unidos y por otro lado con Rusia y con China, que se sabe que ya tenemos aparte en el sur una mini China con una base Sí. militar directamente, y desde eso hay un montón de cosas más complementarias, el afano de la riqueza ictícola, donde tenés 400 buques, factorías en el sur depredando la riqueza itícola del país, todas estas cosas que pasan en la Argentina, la gente, la sociedad, no se da cuenta que los están cagando, que los están llevando a la debacle absoluta. Y parecería que no, la verdad. Y, a ver, ahí tenemos también un montón de temas que, a ver, creo que lo puedo ejemplificar también con, bueno, un ejemplo que vengo dando hace rato, A ver. que termina cuando la gente me dice, ¿y Alberto Fernández qué es lo que piensa hacer? Y bueno, parte de tu pregunta de por qué la gente se deja así, porque espera, yo creo que muchos esperan lo mejor y muchos esperan lo menos peor. Ujú. Mientras los políticos lo que esperan es eso, el problema de tener todas estas entidades internacionales funcionando y trabajando constantemente, porque no se toman a vacaciones como hacemos nosotros, es el hecho de que gente como Alberto, si uno mira lo que era su campaña, no había ninguna propuesta. Sí. Entonces, el tipo lo que esperaba era sentarse en la Rosada, telefonito rojo como el del comisionado Gordon, bueno, Sí. y que llamara
que te llamara la BlackRock, que te llamara el Fondo Monetario, el Y tipo operar, y ver estar a ver, contestando claro, todo el claro, día, que y, llamara a claro, Soros y decir, ujú, bueno, ¿qué es lo que hoy tengo que hacer? claro. ¿Qué querés que haga? O Pero, sea, ¿qué tenemos que resolver? ¿Cómo reacomodamos la cosa claro, para seguir con esa estructura, ¿no? esto no es un invento mío. A Sí. ver, si uno mira y observa lo que fue el gobierno de Rodríguez Zapatero en España, es exactamente eso. Lo mismo. Fue, me siento en la Moncloa, telefonito rojo y espero a que me llame, Directivas, claro. que me llame el Banco Europeo, que me llame, me llamen desde Bruselas, que me llame el FMI, y el tipo estuvo así contestando el teléfono durante todo su mandato. Y eso es lo que esperan los políticos acá, sentarse, telefonito rojo y esperan a que las entidades internacionales les digan qué es lo que tienen que hacer hoy. Ujú. Entonces, vos que también me decías, ¿hay realmente gente buena en el Congreso? Y yo seguro que creo que debe haber. Ahí, El sí, tema sí, que por supuesto. Pero son los termina, menos, seguramente claro. debe haber, Pero terminan pero contaminándose, ¿no? O sea, terminan siendo permeable y siendo también un algunos sistema capaz no. camaleónico porque no les queda otra o porque realmente no tienen el consenso y el respaldo Eso, necesario para denunciar estas cosas. Porque muchos, viste, se hacen denuncias, pero te das cuenta que después quedan en el camino, ¿no? O sea, como que parece que hay una estructura de presión que los va llevando y convenciendo a que ciertas cosas no se pueden decir o hacer, ¿no? claro, claro. También, sí, sí, porque hay directamente un entramado político muy fuerte que también complica de que uno que tenga buenas intenciones pueda realmente Claro, llevar esto a cabo. no las Pero dejan también concretar. está Ujú. el tema de qué es lo que el argentino prefiere votar, porque tiene esa mentalidad de, no, bueno, no podemos votar a este partido chiquito porque no lo vota nadie. Claro, Claro. pero si la gente dice no lo vota nadie, lo votara. Pero Se también conformaría parece otra como estructura, si, ¿no? Que sería más democrática y pluralista en serio, cosa que no está pasando en claro, los últimos tiempos. Ujú. es que a uno le sorprende también como un partido. Y, por ejemplo, el de Gómez Centurión, que sí Sí. tenía Ujú. propuestas o por lo menos tenía una idea más patriótica, no, no sacó menos que Cintia Fernández. Entonces, Claro. te das cuenta que en general, El cholulismo prima y gana ante lo que puede ser más razonable, ¿no? Ese es claro, parte de la falta de cultura y de concientización de los argentinos, que después se quejan, muchos de ellos, o que habilitan a que haya la tremenda inseguridad galopante que no se está viendo hoy por hoy. En muy pocos países del mundo se ve lo que pasa en la Argentina. Esta debacle de la situación del control y de la inseguridad que no se puede manejar, porque no es que claro. no pueda, no quieren, ¿no? O sea, eso beneficia justamente a un sector que opera mientras tanto para hacer sus grandes negociados, digámoslo con todas las letras, ¿no? O sea, esta situación que tiene la Argentina lleva a una distracción de gran parte de la sociedad que dice, ah, mirá lo que está pasando, pero no le resuelve los problemas de fondo a la gente. Eso es lo más preocupante, ¿no? Y bueno, justo en el libro tengo un capítulo que se llama Inseguridad, método de control. No sé si Ajá, ahí se ven algunos de los capítulos. Bueno, el tema con ese capítulo para mí fue mi favorito para escribir, aunque bastante heavy, ajá, pero te cuenta dónde está todo el negocio de la inseguridad en el mundo. ujú, También cómo pasa eh, el- la seguridad privada, también cómo se maneja. A ver, en países de Centroamérica, directamente las maras, por ejemplo, sí, todas las mafias que existen en esos países, ¿dónde sacan las armas? Las sacan de las empresas de seguridad claro, privada que cuando las importan, parte de ese cargamento se lo dan a los criminales, porque si ujú, no hay crimen, nadie contrata la claro, seguridad privada. exacto. Eso pasa en general. A ver, en el Reino Unido pasa directamente la misma policía cuando saca gente de las cárceles y las va metiendo en distintos barrios Ujú, para que la gente crezca tanto la inseguridad que los propios británicos se vayan y ujú. las propias empresas inmobiliarias compren a una Compren fracción de por los precio. mangos, claro. Eso Ujú, pasa constantemente y pasa, hay ujú. todo un entramado, los mismos medios de comunicación que están entongados con las Con ellos, empresas de claro, de seguridad. seguridad, claro. Porque Ujú, si vos tenés, por ejemplo, un barrio, no sé, Villa Pepito, no sé si existe, ujú. pero bueno, vamos a Villa Pepito, es un barrio muy lindo que no pasa nada y capaz pasa uno cada 1000 años. Bueno, ahora, pasó uno, justo a alguien le robaron. Una sola persona pasó justo, qué mal. Entonces, salen los medios de comunicación,
crimen descontrolado Claro. en Villa Pepito, a último Exactamente. momento. Y bueno, ese es el momento donde las empresas de seguridad se mueven a Villa Pepito y de Ujú. repente tenés cámaras de seguridad, rejas, alarmas. Entonces El hay todo negocio un negocio. complementario que aparece, claro, sí, sí. O sea, es todo un Claro, claro. mercado realmente que a través justamente del marketing publicitario y estratégico Ujú. comunicacional con el aval de algunos medios de comunicación se genera, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, lo que hacen algunos medios de televisión en las últimas semanas, que demuestra eso claramente, ¿no? Y cómo le venden a la gente pescado podrido, como lo digo habitualmente, cuando realmente tendrían que manejarse con otro criterio comunicacional, ¿no? Y también los organismos de control que deberían poner la vista en esas cosas, decir, bueno, muchachos, bajen un poco los decibeles porque están generando un mayor malestar, no les importa y no dicen ni hacen nada tampoco, ¿no? O sea, como que hay una complicidad, claramente como lo que vos planteabas recién. Está todo muy distorsionado. Qué pena esto que estamos viendo y la verdad que, Ezequiel, a mí particularmente me preocupa por las nuevas generaciones, por los jóvenes que no tienen un camino digno para ser transitado, ¿no? O sea, les están poniendo palos en la rueda en este engranaje perverso que han generado todo sea por el materialismo, ¿no? Por la tarasca, por tener mayor rentabilidad, importándoles nada la vida de la Claro. gente y menos la sociedad, ¿no? Que está preocupada en ver cómo hace para pagar la olla, ¿no? Diariamente. Bueno, por eso el último capítulo son directamente propuestas para la liberación nacional de todo lo que es el entramado político. Y bueno, Y para contame terminar alguna, el libro con... decime alguna que me interesaría conocerla, como para que también la gente la tenga en cuenta y vea realmente si esto es productivo y te genera ánimos como para decir, bueno, puede haber una esperanza, una alternativa, ¿no? Bueno, a ver, acá tengo una partecita, por ejemplo, que dice, la economía debe servir a fines elevados, un Ujú, medio para el fin y no el fin en sí mismo de alimentar la ficticia red de números del dios mercado internacional. ujú, Entonces digo, para entenderlo bien, dejemos en claro que el crecimiento de la economía se acomoda a una población en crecimiento, sí. pero una población en crecimiento no debe acomodarse a la economía en crecimiento. La función de la economía es proveer sustento a la gente y cumplir con sus necesidades cotidianas. El desarrollo crea riqueza, la riqueza no crea desarrollo. El valor de la moneda de un país es reflejo de su productividad. Solo el trabajo da valor al dinero y el dinero solo es vacío. La Ujú, economía sirve a la gente y no viceversa. Eso para mí es muy y sí. importante de lo que te Ujú, digo de la educación. Tiene que estar de que se entienda de que no puede, no puede suceder que todo el mundo tenga que adaptarse a la claro. economía se tiene que adaptar a la gente. Ujú, Otra, por ejemplo, que el negocio sindical debe ser reestructurado a su origen como defensor totalmente. de los trabajadores. Claro. Ningún puesto representativo debe ser una forma de enriquecerse como una Y sí. mafia. Es una El vergüenza lo que sindical- se ve en la Argentina, porque también vos claro, fijate que el sistema sindical debería tener justamente un sistema democrático que como pasa, por ejemplo, con el mandato presidencial, cada 4 años tendría que tener una renovación el sí, sindicalismo. No lo tiene. O sea, tenés los gordos de hace 40 años que están manipulando la CGT y que las bases intermedias permiten que esto acontezca. Yo lo he hablado sí, inclusive varias veces con el Pollo Sobrero, viste, con otros dirigentes sindicales, y te dicen, sí, tenés razón, pero ¿cómo hacemos? Bueno, evidentemente hay que tener otra estructura y democratizar en su totalidad la Argentina si queremos que sea una república en serio, porque si no seguimos siendo una república bananera de cuarta, donde hay un grupo, una camarilla de tipos que manejan el país y que van justamente delegando hasta en sus propios hijos o en sus laderos un gran negociado. claro, Eso genera claro. justamente la delincuencia, la perversidad y la estafa con absoluta inmoralidad como tiene la Argentina. Y nadie lo dice. O sea, hay algunos que se animan a comentar, bueno, sí, hay que democratizar. Pero viejo, vayan ustedes porque están ahí en el propio Congreso de la Nación e instruyan a sus pares para que resuelvan esta situación. Es lo mismo que pasa con las leyes. Hay muchas leyes que están, pero los jueces no la cumplen. O Claro. sabiendo que hay que cambiarlas o que hay que adecuarlas a estos tiempos, tampoco lo hacen. Entonces, tenemos un sistema democrático perverso en la Argentina que no funciona, que avala el delito, la delincuencia y la estafa permanente. Entonces, no hay una forma realmente de que aquellos que
estamos intentando ver cómo hacemos para reacomodarnos o subsistir a este mecanismo perverso instrumentado en una Argenlandia descontrolada, se le ponga límite. No lo quieren hacer, no es que no puedan, no lo quieren hacer porque es la única manera de mantener este curro, este afán y los grandes negociados que vienen ocurriendo hace décadas. Entonces, ahí está el quiz de cuestión, ¿no? Por supuesto. Y para el libro también, es un libro súper sencillo de leer, es cortito, Ujú. tiene 183 páginas, Bien. lo lees en 2 días o una semana Ajá. si lees de a poquito, pero en un lenguaje súper sencillo, súper fácil de entender, con términos que cualquiera puede entender, no es para nada técnico. Y bueno, para la semana que viene ya va a estar en venta en Mercado Libre y para internacionalmente lulu.com, pero bueno, ya va a estar y digitalmente directamente mando link de Mercado Pago y les mando el PDF si Bárbaro. el que lo quiere tener para leer Bueno, en lectores vamos a ver digitales. si podemos acceder a él como para conocer un poco parte de esta historia que narrás, que realmente va a ser muy interesante conocerla. Ezequiel, un gustazo haber estado charlando contigo. Vamos a tratar de hacerlo con más frecuencia. Hemos tenido mucha repercusión, muchos Qué suerte. oyentes y televidentes, contentos como para tratar, nos dicen algunos, de abrirle los ojos y de despabilarlo, ¿no? Hay que despabilarse en la Argentina para evitar que nos sigan manipulando y embaucando como viene aconteciendo. Así que bueno, esperemos que este anarcotiranía logre parte del efecto que queremos los demócratas, ¿no? Los comunicadores sociales pluralistas, para que la gente despierte y se dé cuenta de la realidad, y no siga cometiendo los mismos errores que ya nos han perjudicado tanto, ¿no? Por supuesto. Y nada, bueno, si la gente me quiere seguir, Amos del Mundo en YouTube, en Twitch, en Telegram y en Instagram. Me buscan y Bien, estoy ahí. perfecto. Un gigante abrazo. A Muchas disfrutar gracias, el fin de Pedro. semana. Estamos en Nos estamos contacto. viendo. Buen fin Gracias. de. Goodbye. Igualmente. Ezequiel Kessel. ¿Mm? Hablamos con él, a ver, este tema del desfasaje que hay en el sistema democrático de la Argentina, el sistema engañoso que estamos viviendo, y que él lo plantea a través justamente de esto que ha titulado La anarcotiranía en la región. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.